Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Esto es Planeta M, la tertulia semanal de marketing digital. Bienvenidas y bienvenidos al episodio 160 de Planeta M by Don Dominio. Hoy haremos tertulia sobre audiolibros y más en concreto hablaremos sobre si hay o no un negocio en ellos. Para hablar de este tema tan apasionante, ya está listo el equipo de Planeta M de hoy. Hola a todos. Hola, buenos días. Hoy tenemos una tertulia a tres con dos invitados de lujo. Empezamos con Paul Rodríguez. Hola, Paul. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hombre, muy bien. Encantado de estar aquí de nuevo, que antes comentábamos que creo que hace unos meses ya que no me pasaba por Planeta M y esto es muy raro, ¿eh? Muy raro. Sí, Pero ya bueno, te echábamos contento. de menos. Contento de estar aquí y más con el invitado que tenemos hoy, que vamos a charlar de cosas súper interesantes. Muy bien. Os presento un poquito a Paul, aunque ya lo conozcáis. Es cofundador de Mumbler, la herramienta para lanzar tu podcast premium, y de Redcast. Su página web es paulrodriguez.com y su perfil en Twitter es @paulrodriguezriu. ¿Correcto, Paul? Correctísimo. Perfecto. Y invitado de hoy tenemos a Ignacio de Miguel. Hola, Ignacio. Hola, muy buenas, Chisco. Bueno, Ignacio, encantado de conocerte y muchísimas gracias por estar por aquí. Gracias a vosotros por la invitación. Esta yo creo que es mi primera aparición como agencia podcast en otro medio. Qué bien. Pues así como comenta Ignacio, os presento que él es fundador de Agencia Podcast y lleva desde el año 2001 desarrollando negocios en Internet a través de marcas como logic.com. Su perfil en Twitter es @IgnacioInventa. ¿Correcto, Ignacio? Correcto. Lo de Inventa no es nada pretencioso, sino que la empresa con la que hemos estado trabajando durante más de 15 años en Logic se llamaba Inventa Internet, porque no sabíamos qué nombre ponerle, y me he quedado con el nombre de Ignacio Inventa en todas las redes sociales. Muy bien, pues gracias por la aclaración, así también ya lo sabremos. Y por último, yo mismo, soy Chisco Acuñas, trabajo en el departamento de marketing de Don Dominio y actualmente soy el moderador de este podcast. También la cara visible en los Don Dominio Webinars, que los podéis ver en nuestro canal de YouTube. Y nos podéis seguir en las redes sociales con el usuario @dondominio. Para agradecer que seáis oyentes de este podcast, queremos ofrecerte algunos códigos de descuento. ¿A que sí, chicos? Hombre, claro que sí. Siempre vienen bien unos codiguitos de descuento. Tenemos, por ejemplo, el código PlanetaMDOM para poder registrar un dominio ojo.com por solo 3 euros. Es una ganga esto. Sí. Y además, para los que queráis tener un alojamiento para arrancar vuestro proyecto, Planeta M Host, para dar de alta el plan de alojamiento básico con un 50% de descuento. Venga, que no falte de nada aquí. Sí. Así que si queréis visitar dondominio.com, allí lo podréis ver todo. Recuerda que nos puedes escuchar en cualquier plataforma de podcast y que además, muy importante, te puedes suscribir. También recordarte que puedes encontrar el resumen de los episodios en el blog de Don Dominio, en la sección podcast. Además, somos parte de Redcast, así que también nos puedes encontrar en redcast.es, que por cierto lo gestiona aquí nuestro amigo Paul. Bueno, ahora sí, chicos, ¿vamos al lío? Venga, Muy bien. a la carga. Perfecto. Pues bueno, últimamente se está oyendo muchísimo el formato audiolibros, ¿no? Es decir, que ¿creéis que hay un negocio ahí? ¿Cómo lo veis? Yo creo que Ignacio como invitado le puede dar caña. Venga, Ignacio. Aquí el último que llega es el primero que empieza siempre, ¿eh? O sea que venga. Fenomenal. Toca. Pues, a ver, habría que distinguir entre el clásico audiolibro y otros formatos de audiolibro que se están ensayando y que se están desarrollando poco a poco. En general, la verdad es que el negocio del audiolibro todavía es un negocio minoritario. Y porque las editoriales han apostado poco por el audiolibro, ahora se lo han tomado un poquito más en serio, pero su manera de comercializarlo es muy tradicional.
Y eso es una barrera de entrada para los oyentes de audio en general. Y es importante distinguir entre tipos de audiolibro, tipos de producciones de audiolibro. Está el audiolibro clásico, que es la lectura del libro. Eso es el audiolibro clásico. Lo que pasa es que ahora pues, hemos evolucionado a otros formatos derivados y le metemos sonidos, le metemos música, hacemos que cada uno de los personajes, si eso se trata de una novela, por ejemplo, sea locutado por una voz diferente y sea teatralizado de tal manera que contratas a actores, no a locutores. Entonces, bueno, hay distintos formatos de audiolibro. Todos están en desarrollo. El negocio va creciendo poco a poco, pero la realidad es que es un negocio de crecimiento lento y que desafortunadamente solo las editoriales fuertes con capacidad de inversión se pueden permitir porque, en mi opinión, es un negocio a medio y largo plazo, tirando a más a largo que a medio. Sí, yo creo que entiendo que responde un poco el hecho de que las editoriales empiecen a espabilar en este mundo, ¿no? Al hecho de que el audio está creciendo en general, ¿no? Además del tema de los audiolibros, está el tema del podcasting también, que está pegando fuerte en los últimos años, y creo que evidentemente es una tendencia que las grandes editoriales están detectando, ¿no? Que es, oye, la gente tiene más interés en escuchar cosas, ¿no? Y escuchar contenidos. Pero sí que es verdad que para mí la sensación es de que estamos aún muy anclados en el audiolibro, ¿no? En el pensar que los audiolibros son solo una persona leyendo un libro, y aquí, como bien decía Ignacio, se están habiendo posibilidades muy interesantes, ¿no? Como el hecho de pues, sonorizar los audiolibros, que haya actores, que haya música, efectos, que haya dramatización de aquello, ¿no? Y creo que aquí hay un campo súper interesante para recorrer, y el reto, que entiendo que es lo que también se refería Ignacio, será cómo conseguir que esto sea lo más democrático posible, ¿no? Porque es verdad que ahora mismo da la sensación de que solo las grandes editoriales con un buen presupuesto pueden invertir en generar audiolibros. Claro, hay 3 maneras de producir un audiolibro, 3 o 4. Una es, si uno es autor, en grabarlo uno mismo, es lo más desaconsejable del mundo. Que quede dicho, ¿no? Sí, como punto de partida general es lo más desaconsejable del mundo. Y que conste que yo he producido un audiolibro de 2 autoras y una de las autoras ha locutado su parte. Pero hay que contar con especialistas de la voz. Entonces, una de las, en este caso, este audiolibro, pues una de ellas será una especialista en comunicación. Y entonces, pues, y por la característica del libro tenía mucho sentido y lo hacía lo suficientemente bien como para que el resultado fuera bueno. Si no, es siempre desaconsejable porque, bueno, como en todo, hay especialistas para locutar, hay especialistas del micrófono e incluso especialistas de audiolibros. Entonces, bueno, pues nunca lo vamos a poder hacer igual de bien que un especialista. Pero bueno, digamos que ese es un caso muy particular, pero habría 3 maneras de producir un audiolibro, que es la primera en plan industrial, es decir, contratar una empresa que se dedica a la distribución de audiolibros y tiene un locutor en nómina, al que le dan unas indicaciones y él solito se locuta el libro, repite lo que crea que tiene que repetir, hay un editor de sonido que monta los trozos y se acabó. Eso es súper económico porque el locutor y el editor están en nómina y ya está. Esa es la manera industrializada de hacerlo. Luego está la manera un poquito más personalizada, que es tú contratas a un locutor freelance. En general, casi todos los locutores son freelance. Algunos tienen algunos contratos con compañías, pero en general son locutores freelance. Y ellos hacen toda la producción. Hacen la locución, hacen la grabación, la edición, etcétera. Y sale, pues bueno, relativamente económico, aunque ya el precio empieza a subir un poco. Y luego está la tercera opción, que es la de contratar a un estudio o una agencia de producción, como podríamos ser nosotros, donde el presupuesto se dispara. Pero se dispara porque nosotros vamos a un estudio de grabación que no es una caja de cerillas de 2 metros cuadrados, sino que es un estudio pues mucho más amplio, que está optimizado con pantallas para la proyección del libro y poder leerlo, donde puedes elegir el micrófono en función de la voz, donde hay un técnico de sonido, donde hay un director durante toda la grabación del libro y luego hay un revisor de las locuciones que indica qué se debe repetir
con lo cual tienes que volver a llamar al locutor para quedar otro día, hacer las repeticiones y luego está la postproducción. ¿Qué ocurre? Que hay muchas más personas implicadas, el proceso es más largo y eso es más caro, simplemente por horas de trabajo. ¿Compensa o no compensa hacerlo de esta manera con respecto a la manera industrial? Pues eso ya depende no solo del presupuesto, sino de la calidad que uno quiera obtener. ¿Es mala la calidad del proceso industrial? No, no es mala, pero aquí estamos en la situación de cualquier negocio en la que para aumentar un 20% la calidad tienes que gastarte mucho más dinero, ¿no? El coste que supone, el esfuerzo que supone aumentar un poco la calidad, pues llega un momento en que requiere un esfuerzo muy grande y estamos en el caso. Probablemente la producción con todo este equipo mejora en un 20% la calidad del resultado, pero claro, el coste pues se dispara 2 o 3 veces con respecto a la producción industrial. Y eso hace que al final solo las grandes editoriales apuesten por el formato y además tienden a apostar por el formato industrial. De hecho, ya en la edición de libros en papel te encuentras con editoriales con cierto renombre que tienen errores de estilo en los libros, errores de traducción, que dan muchísima rabia cuando los detectas. Si ya lo hacen en su formato convencional o tradicional de toda la vida, que es el papel, pues en el formato de audio tampoco buscan la perfección, ¿no? O la optimización máxima, con lo cual, bueno, pues se suele tender hacia la producción industrializada, que es relativamente sencilla y un poquito más económica que lo que sería una producción súper especializada y personalizada. Entonces, es sencillo elaborar un audiolibro. Ahora también tenemos que valorar qué tipo de audiolibro queremos y qué calidad queremos. Porque desde luego si queremos que cada personaje de una novela esté interpretado por un actor, hay que gastarse el dinero. Eso ya es no otro, solo en otro cada cantar. porque en estas no valen locutores, o sea, no vale un lector de un libro. Tienes que contratar actores y eso es otro nivel distinto. Hay que hacer una selección, hay que hacer un casting. Para hacer una interpretación hay que hacer un casting. No vale cualquier voz la primera que te pasa por delante, ¿no? Entonces, eso encarece los costes también. Un pedazo de presentación que nos ha hecho Ignacio ya presentándonos el formato y cómo trabajarlo. Pues si os parece ahora podemos ir detallando un poco cada uno de los aspectos y Ignacio empezabas por una diferenciación muy, muy importante, muy interesante. Creo que es entre audiolibro, libro sonorizado y otros formatos de audio basados en libros, ¿no? Has comentado brevemente un poco cada uno de ellos. ¿Qué les podría diferenciar uno de otro? A ver, el audiolibro clásico es la lectura del libro, sin más. Es verdad que cuando hay personajes, el locutor imprime cierto carácter a cada uno de los personajes para que haya leves diferencias y que se pueda entender que son distintos personajes que están dialogando entre sí, pero es una única voz que lee el libro y ya está. ¿Vale? No hay ninguna modificación del texto, se lee tal cual está, de principio a fin, se interpreta un poquito los personajes para que se distingan las voces, quién está interviniendo en cada momento y ya está. Esa es la manera clásica, el audiolibro clásico. A partir de ahí, pues podemos sonorizar con música ambiental el relato, podemos dar efectos sonoros a cada secuencia, a cada escena del relato para crear una atmósfera un poco más inmersiva con respecto al relato. Podemos hacer que cada una de las voces, diálogos de personajes estén interpretados por personas diferentes y entonces ya nos estamos metiendo en un terreno de producción un poco más artístico. ¿Qué ocurre? Que, bueno, hay de todo, pero lo normal cuando si quieres convertir un libro en una ficción sonora, digamos, es decir, en algo completamente recreado, como si tú fueras a hacer una película, pero solamente en formato audio, ahí lo que se suele hacer es adaptar el guión. Ya no vale, no es una lectura como tal, sino que adaptas el guión, tanto la voz en off o la voz de referencia como las voces de los personajes, los diálogos, se adaptan para convertir eso en lo que podríamos llamar una ficción sonora, que sería el otro extremo, ¿no? del audiolibro, que ya no es un audiolibro, ya es una ficción sonora que requiere unos medios completamente distintos, unos recursos mucho mayores y un desarrollo de la producción pues más complejo. Súper interesante. Yo te quería preguntar, Ignacio, aprovechando que te tenemos por aquí. ¿Tú crees que hay espacio ahí para producciones independientes un poco más pequeñitas que no sean producciones solo que vengan de grandes editoriales? Es decir, ¿hay espacio ahí para que profesionales de la voz, actores, guionistas y demás busquen un hueco en este sector?
Bueno, mi apuesta es que lo hay porque es lo que queremos hacer nosotros en Agencia Podcast, especializarnos en la ficción sonora y en el documental sonoro. Lo que pasa que es caro. Es decir, nosotros no hemos sacado todavía nuestra primera producción de ficción sonora, estamos trabajando en ella desde hace bastante tiempo, pero no la hemos sacado porque requiere una inversión muy elevada. O sea, pensar que en el caso de ficción sonora pura, es decir, actores que al final pues vas a tener mínimo 5 actores, pero lo normal es que te encuentres con 7, 8, hasta 10, 12 voces en un episodio. Pues elaborar un guión de 10-15 minutos y producirlo te puede costar, nuestros cálculos están en 3.500 euros por episodio. Eso es una barbaridad, porque una historia no va, lo normal es que tenga 4, 6, 8 episodios por lo menos, ¿no? O 10. Entonces, el coste que tiene de producción es muy elevado. Pero tienes que pagar guionistas, tienes que pagar revisores de guiones, porque tienes que pagar un casting, tienes que pagar estudio, tienes que pagar actores. Hay que revisar, la postproducción es muy laboriosa. Entonces, ¿hay hueco? Sí. Lo que pasa es que vamos despacio porque es caro. Entonces, bueno, ya hay cosas que se han hecho, sobre todo con 1 o 2 voces nada más, con guiones específicamente creados para ficción sonora con pocas voces, con solamente un par de voces para reducir los costes de producción. Mucho guionista o productor freelance que es multitarea y eso también reduce los costes, porque grabas en home studio, no te vas a un estudio ni coges el mejor micrófono del mundo, sino que coges el que tienes, que no deja de ser un buen micrófono, pero no es el de estudio que vale 3.000 euros o 4.000 euros. Entonces, hay formas de reducir los costes. Depende un poco de lo que quieras. Nosotros, bueno, yo lamentablemente tengo un problema y es que soy muy perfeccionista y me gusta, si puedo alcanzar a mejorar el producto, llegar a lo mejor, pues voy a lo mejor, pero claro, eso requiere usar micrófonos de 4.000 euros que no están al alcance de cualquiera y que cuestan el alquiler del estudio con esos micros, pues cuestan tenemos un precio hora que no te lo quita nadie, ¿no? Sí, sí. Entonces, hueco hay hueco. Yo creo que iremos avanzando y profesionalizando cada vez más y complicando cada vez más este tipo de producciones en función de la audiencia también, porque al final es necesario que la audiencia coste de alguna manera estas producciones, o bien de forma directa o bien porque haya un mercado publicitario, que es por donde de momento las grandes productoras, digamos, están apostando, por introducir el mercado publicitario en los audios y de esa manera rentabilizar las producciones. Y comentabais que es sencillo crearlo, sí, pero después si lo queremos profesionalizar, así como estaba comentando Ignacio, ya se necesitan muchísimas herramientas, ¿no? ¿Podríais detallar un poquito las herramientas que se pueden necesitar a la hora de crear uno? A ver, nuestro proceso de creación para que, bueno, si es un libro, simplemente, pues el director, yo creo que debe haber siempre un director. No vale con una simple lectura de un libro. Tiene que haber un director que decida qué tono le va a dar, que revise los volúmenes de las voces en cada escena, bueno, pues que dirija la interpretación de esa lectura, ¿no? Yo creo que es importante. Entonces, bueno, pues hay que hacer un estudio del libro, ese director tiene que decidir cuál va a ser el planteamiento, qué es lo que encaja mejor con el libro o con la línea editorial, si es la editorial la que quiere hacerlo. Después hay que hacer un casting de voces, eso significa pues que tienes que pagar unas pruebas y tienes que valorar qué es lo que puede aportar cada voz. Yo me he encontrado con locutores a los que les he encargado un libro y me han dicho, después de haber cerrado el acuerdo y todo, y haber empezado, dicen, mira, no puedo hacerlo, porque este tipo de libro no va conmigo, me cuesta mucho esfuerzo, no llego a entender las partes que son un poquito más técnicas y no me merece la pena porque el esfuerzo que me va a llevar va a ser enorme y no voy a hacer un buen trabajo, ¿no? Entonces, lo primero es pararse a estudiar en lo que quieres hacer. Si nos vamos al otro extremo de la ficción sonora, pues hay que tener una buena historia, hay que estructurar esa historia en episodios, en capítulos, hay que hacer una escaleta con un resumen del guión de cada episodio, hay que elaborar el guión. Nosotros mandamos los guiones a revisar a un revisor de guiones. Antes de una vez que tenemos el guión, ahora entonces vamos a ver cuántas voces necesitamos, voces masculinas, voces femeninas, qué tipo de voces queremos, hay que hacer ese casting.
Una vez que tienes el casting, tienes las voces asignadas, pues hay que ir a estudio. Las jornadas de estudio para grabación son larguísimas, pero la voz es una herramienta que se desgasta mucho, entonces hay que tener cuidado con ella. Calculad que cada minuto de grabación efectiva, de audio efectivo final, en una producción de audiolibro o de ficción sonora, vamos a emplear aproximadamente el doble de tiempo en grabación, en estudio, del tiempo final resultado, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque haces pausas, porque tienes que repetir cosas, porque una vez que ya te está terminado, tienes que escuchártelo todo y ver dónde hay fallos o dónde no se ajusta, no se ha podido ajustar en tiempo real, donde no se ha hecho lo bien que se podía hacer y se puede mejorar, y entonces vuelves al estudio otra vez a regrabar determinadas partes. Hay que tener cuidado con los volúmenes de las regrabaciones o de las distintas sesiones de grabación, porque tienen que quedar en el mismo tono de voz, en el mismo volumen, y hay veces que, hombre, los volúmenes con software tú los puedes modificar, pero el tono de la voz sí puede variar de un día a otro, y eso puede ser un problema. Hombre, si lo escuchas en el coche, no te vas a enterar de esos detalles. Ahora, si tú lo escuchas en el sofá con unos buenos cascos, sí te vas a percibir esos detalles, ¿no? Y entonces depende también de lo perfeccionista que seas produciendo el audio. Vaya, cuántos detalles, ¿no, Paul? Sí, sí, sí. Es que, os estoy dando una chapa terrible aquí. Sí, no, pero es súper interesante, pero claro, aquí la reflexión es lo que dice Chisco. Hostia, joder, a ver, para hacer un buen trabajo, una buena producción, si quieres hacerlo bien, pues hay un trabajazo ahí de horas, de profesionales, de recursos bastante importante. De hecho, yo lo que me estaba preguntando cuando te escuchaba, Ignacio, es, vale, todo este trabajazo de producir estos contenidos tan buenos, luego, ¿cómo se recupera esta inversión, ¿no? ¿Cuáles son los canales que luego tenéis para monetizar esto? ¿Dónde se vende un audiolibro o una ficción sonora? Eso es un problema porque si tú eres un autor independiente y imagínate que encargas tu audiolibro, no tienes dónde venderlo. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque el gran distribuidor de los audiolibros, que es una compañía internacional, solo firma contratos con editoriales que tienen un volumen. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, los beneficios que se obtiene de cada uno de los audiolibros es muy pequeño, y entonces no tiene sentido en remunerar por un único audiolibro, sino por una colección o un grupo de audiolibros. Uh-huh. Entonces, realmente es complicado comercializar un audiolibro si no eres una editorial. ¿Qué ocurre? Que las grandes editoriales tienen dos estrategias de comercialización. Uno, meter sus libros en plataformas de suscripción, como podían ser pues, Storytel, por ejemplo, que es la más conocida aquí en España, o bien tener su propia plataforma donde tienen su sistema de suscripción o venden de forma individual cada uno de los libros en formato audio. ¿Qué ocurre? Que el precio del audiolibro realmente es igual o incluso a veces superior al precio del libro en papel. Pero porque los costes de producción son enormes, ya os los he comentado. O sea, si por cada cuarto de hora nos cuesta 3.000 euros la producción, imaginaos, o sea, una producción a alto nivel, ojo, que ya hemos dicho que hay maneras y maneras de producirlo, pero bueno, en general es un proceso largo. Un audiolibro, ¿cuánto puede ser? 6 horas, 8 horas. Entonces eso pues ha requerido mucho tiempo, ¿no? Y mucho trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ahora mismo el negocio de las grandes editoriales es vender los libros de manera individual en sus propias webs o distribuirlo, algunos como lo distribuyen en plataformas como Storytel y obtienen unos rendimientos, los que sean. Pero es una apuesta a largo plazo, porque rentabilizar un audiolibro, menos de 3.000 euros no te va a costar. Eso en la parte yendo al rango económico, ¿no? Uh-huh. Hombre, si contratas a José Coronado, como ha hecho Amazon para atraer al público objetivo de escucha de audiolibros, pues eso te cuesta mucho más, porque un locutor te va a cobrar unas tarifas más o menos estandarizadas que hay en el sector, pero José Coronado te va a cobrar mucho más, ¿no? Por poner su voz y su imagen al servicio de la empresa. Con lo cual, ahí se han gastado muchísimo dinero y luego, desde luego, yo creo que su retorno es una inversión en marketing y su retorno no lo van a, por cada audiolibro locutado por José Coronado, no lo van a rentabilizar antes de 5 años, porque es imposible, porque es muy caro. Entonces, es complicado la comercialización de los audiolibros. Si nos vamos a la ficción sonora,
Hay otra forma de comercializar que sería mediante publicidad, que es lo que están haciendo las plataformas más de producción de audio que no son audiolibros, tipo Podium Podcast o Podimo, por ejemplo, ¿no? Estas empresas en principio comercializan y obtienen ingresos a través de la publicidad, sobre todo Podium Podcast, a través de publicidad, y entonces pues, se gastan X dinero en las producciones y saben que en 3, 5 años o el tiempo que sea, a lo mejor menos, si tienen una gran cantidad de publicidad, pues pueden rentabilizarlo. ¿Qué pasa con los productores independientes como nosotros? Pues que o le vendo la producción a uno de estos grandes, y al final de grandes estamos hablando de Amazon, estamos hablando de Spotify, estamos hablando de Podium, de Podimo y, bueno, si queréis Storytel y poco más, o sea que no tenemos tampoco muchos más jugadores, pues o le vendemos la producción por un precio cerrado o nos buscamos la vida para obtener en rendimientos creando una comunidad propia, que es un poco la apuesta por la que vamos nosotros inicialmente. Vamos a intentar crear una comunidad que sufrague los costes de la producción de forma directa y luego el tiempo nos dirá si esas producciones las podemos rentabilizar de manera adicional con publicidad o vendiéndoselas a uno de los grandes jugadores, ¿no? Porque una de las cosas que hay es que las grandes compañías no te contratan una producción si no demuestras antes que eres capaz de hacerlo y que eres capaz de hacer un buen producto. Entonces nosotros somos nuevos en esto de la producción, por ejemplo, y entonces nos cuesta un esfuerzo terrible poder llegar a vender algo. Los que lo han conseguido y lo han hecho muy bien es porque eran guionistas o eran productores de audio, venían de gente de la radio, han hecho muy buen trabajo, llevan muchos años picando piedra y entonces ahora han conseguido que las grandes se fijen en ellos y les paguen adecuadamente por el trabajo. Entonces, la comercialización, si eres alguien independiente, está muy complicado y si eres alguien grande, pues tienes que irte por el lado de la publicidad o si es audiolibro puro, por el lado de las grandes plataformas. Aquí seguro que Paul podrías aportar algo en tema de publicidad, ¿no? Que en podcast también se parece un poquito en este caso. ¿Crees que puedes añadir algún detalle a lo que ha dicho Ignacio, no? No, claro, el conocimiento del sector lo tiene Ignacio y es el que se está peleando para vender cosas, ¿no? Que no es fácil. Pero claro, a mí me da que intentar monetizar este tipo de producciones con publicidad va a ser complicado simplemente por un tema de volumen, ¿no? Al final, para que realmente la publicidad pueda cubrirte los costes de esto, necesitas un volumen inmenso. Entonces, entiendo que lo que dice Ignacio tiene todo el sentido, que es intentar tener una comunidad que directamente te sufrague los costes de producción, ¿no? Que al final es una apuesta mucho más directa con la audiencia. Es decir, mira, yo genero un contenido, te vendo este contenido y tú lo pagas, igual que pagas un café o una barra de pan. Y creo que en general, en el sector de los contenidos, sector podcast, sector evidentemente audiolibros, ficciones y demás, tiene mucho sentido que así sea, ¿no? Que al final el propio público, la propia audiencia, pague por ese contenido, lo consuma y a partir de ahí vamos a tener mucho más margen para poder reinvertir luego este dinero en otras producciones. Porque si solo lo fiamos a publicidad, difícilmente saldrán los números, ¿no, Ignacio? Claro, salen a medio plazo, a largo plazo y sobre todo tienes que tener una fuerza comercial publicitaria enorme. Entonces, Prisa puede permitírselo, obviamente, con Podium, pero un independiente, pues la parte publicitaria, pues en principio no sería una vía recomendable porque le va a costar un esfuerzo tremendo. No puede garantizar unas cifras de audiencia que para vender de forma masiva a empresas que quieran publicitarse. Entonces, las grandes ficciones sonoras de Podium, por ejemplo, pueden estar en 1 millón, 2 millones de escuchas en 3 temporadas completas, por ejemplo, ¿no? 1,5 millones, a partir de 1 millón sería un gran éxito de escuchas, pero eso lo puede hacer Podium, pero yo no lo puedo hacer, yo no puedo llegar a 1 millón de personas, ¿no? Entonces, ¿cómo viendo yo esa publicidad si llego solo a unos cientos? Pues no puedo. Entonces, efectivamente, el crear una comunidad y que sea la que sufrague tu trabajo, porque cree en tu trabajo, porque le gusta, porque lo valora, y también aún así la comunidad tampoco le puedes pedir demasiado, ¿no? Porque no solo porque no estamos acostumbrados a pagar demasiado por los contenidos digitales, sino porque, bueno, es un esfuerzo, no puedes estar pagando, al final se consume muy rápido, ¿no? Y
y hace falta mucho dinero, pero se consume muy rápido. Si en una semana te has consumido la producción que ha costado 40.000 euros, pues necesitas una comunidad muy grande para sufragar eso y que tenga sentido. Entonces, bueno, hay que buscar también puntos intermedios. Algún tipo de patrocinio se puede buscar, que además de que una comunidad te sufrague parte de los costes de producción. Y luego, pues, lamentablemente quizá hay que bajar un poco las expectativas del producto y no sé, ir tan a lo grande, ¿no? No hacer superproducciones, aunque a todos nos gustan las superproducciones, pero a lo mejor no hay que ir a hacer superproducciones inicialmente para poder rentabilizar el resultado. Claro, probablemente la jugada esté en diversificar las fuentes de ingresos, ¿no? Y diversificar también el contenido. Es decir, que tú puedes tener en tu catálogo audiolibros que sean más industriales, ¿no? Una cosa más, venga, rápido, pim pam y poca inversión, y que puedas tener también otros productos más cuidados a nivel de producción, ¿no? Que tengas ese abanico de oferta y ese abanico de opciones de ingresos que te permitan mantener a flote todo el negocio, ¿no? Claro, pasa el perfil de oyente, yo creo que cambia mucho también. Hay quien le gusta mucho el audiolibro, pero no está metido en los podcasts o en audios conversacionales o en la ficción sonora. Y a quien le gusta la ficción sonora, a lo mejor no escucha audiolibros, ¿no? Por ejemplo, a mí los audiolibros no los escucho porque cuando yo escucho audio estoy haciendo alguna otra tarea y los libros quiero enterarme de todo, no quiero Entonces, si tengo que estar prestando atención al audio, pues ya para eso me lo leo, ¿no? Me siento en el sofá y me leo el libro en vez de escucharlo. Pero sin embargo, la ficción sonora, que tiene otra narrativa para fijar en el oyente lo importante de las historias, pues sí que la puedes escuchar en cualquier momento. Entonces son públicos distintos y el problema es que como productor, cómo mezclo las dos cosas y cómo hago que al oyente le interesen las dos cosas para compensar un poco uno con otro. Entonces es complejo. Sí, estoy de acuerdo, pero de todos modos yo creo que tiene como casos de uso distintos, ¿no? Al menos en mi caso, yo escucho ambas cosas y podcast también, y para cada tipo de contenido encuentro un momento adecuado, ¿no? Porque sí que hay momentos que necesitas pensar más, momentos que no tanto, y además también está el tipo de libro. Yo, por ejemplo, que soy consumidor de libro de negocio y de marketing, yo este tipo de contenido lo puedo escuchar limpiando, conduciendo, de todo, porque no tengo que estar 100% focalizado, simplemente me va sonando aquello y voy reflexionando sobre lo que voy escuchando. Pero yo creo que una persona que pueda estar interesada en ficciones sonoras probablemente también tenga momentos del día en el que algo más liviano, como un libro más práctico, ¿no?, le pueda servir. Entonces, yo creo que aquí está la gracia un poco en vender eso a la audiencia, decir, oye, aquí vas a encontrar un poco de todo y lo puedes utilizar de distintas formas en función de lo que quieras consumir y en el momento en el que te encuentras de tu día a día, de tu semana y demás, ¿no? Sí, pero fíjate, has puesto un ejemplo que ya no es tan sencillo, porque si tú escuchas un libro de marketing donde hay cuadros, tablas, referencias, eso hay que adaptarlo al audio. Si tú haces una lectura pura y dura de ese libro, el resultado no es muy grato, porque como oyente te perderías información, ¿no? Nosotros hemos adaptado guías, manuales prácticos de temas financieros al audio y hay que hacer un trabajo de adaptación. No puedes hablar de siglas, tienes que desglosarlas. Cuando hay una tabla, tienes que explicar cómo explicas una tabla, ¿no?, en audio. Entonces, al final, ¿qué ocurre? Que este trabajo encarece el producto y estamos otra vez con el mismo problema de antes, ¿no? Que no hemos podido mezclar dos productos de distintos costes, sino que nos hemos ido a un coste elevado en la producción. Pero bueno, sí es verdad que un mismo oyente puede tener distintos ámbitos en los que escuchar distintos tipos de contenido. Y para grabarlo, has comentado que es muy importante el tono de voz, porque, por ejemplo, en un libro el oyente tiene que poder imaginarse la escena, ¿no? En este caso, ¿cuál sería el proceso? Es decir, ¿es aconsejable, seguro que sí, leerse el libro bien y saber cómo se debe transmitir a alguien que quiera grabar un audiolibro? Pues mira, en general sí, pero hay excepciones. Hay libros en los que la sorpresa, la incertidumbre es muy importante en la trama y si quieres que el locutor
sienta esa sorpresa, esa incertidumbre en su voz, es bueno que no se haya leído el libro antes. Pero si no, en general, digamos que es buena idea conocer bien a los personajes para poder interpretarlos bien o para poder darle el tono a la historia que se merece. Y, por ejemplo, si intervienen dos autores o dos locutores, ¿primero se graba una parte y después la otra o se van intercambiando según la historia? Lo ideal, si son dos, lo ideal es grabarlo conjunto. La realidad es que hoy en día prácticamente todo en audio, cuando hay varios personajes, se graba de manera independiente. Vale. Qué curioso, ¿no, Paul? Sí, es un mundo. La verdad es que a mí me parece súper interesante, sobre todo por las opciones que ofrece, ¿no? Porque al final sí que estamos hablando de audio, del negocio del audio en general, y nosotros nos empeñamos, entre comillas, en poner a todo eso etiquetas, ¿no? No, esto es un audiolibro, esto es una ficción sonora, esto es un libro sonorizado. Pero al final, el consumidor final lo único que quiere es consumir, ¿no? Y sabe que hay cosas que le gustan, que no le gustan, que le encajan en su día a día, que no, que consume, que no, ¿no? Entonces, a mí me parece, lo interesante de todo esto, me parece, es la oportunidad, ¿no? Que creo que es un terreno que percibo que está como virgen, en el sentido de que, por un lado, por el desconocimiento, de mucha gente no sabe aún que esto existe. Y por el otro, el tema de los costes de producción, que hasta ahora todo el mundo que ha entrado en este sector ha sido grandes editoriales que han producido grandes producciones, pues es como, parece que hay como una barrera, ¿no? Para los pequeños, y a mí particularmente, y por eso antes lo sacaba, me interesa mucho el trabajo que está haciendo Ignacio y que puedan hacer otras pequeñas productoras, de intentar buscar en este mundo que aparentemente hasta ahora no estaba preparado para ellos, estos huecos para poder crear contenidos interesantes y modelos de negocio que rompan un poco lo que ha sido hasta ahora el mundo del audiolibro. Y en este sentido, por eso me interesan mucho las cosas que cuenta Ignacio, porque veo ahí caminos posibles para explorar. Efectivamente, los formatos nuevos es lo que ahora mismo está teniendo éxito. Es decir, los autores independientes y hay que mirar mucho desde aquí, desde España a Sudamérica, porque allí se están haciendo cosas fantásticas en audio, con iniciativas muy interesantes en formatos. E incluso en temas de financiación de producciones gracias a comunidades. Y hay que ensayar formatos, hay que no tener miedo a hacer un formato nuevo y a explorar, porque al final se trata de encontrar lo que le gusta al oyente, y eso es el camino para poder rentabilizar un trabajo, ¿no? Porque al final yo creo que todos los que estamos en esto de la producción de audio es porque nos gusta. Yo soy un recién llegado en comparación con otros, pero realmente lo hago porque me gusta, si no, no lo estaría haciendo, ¿no? Entonces yo creo que ensayar y probar y atreverse un poco es fundamental para enganchar con tu audiencia. Sí, claro, aquí está el reto. El problema es, y volvemos un poco a lo mismo, a la parte monetaria, ¿no? Que siempre acaba siendo el problema, que es decir, bueno, aquí para poder hacer cosas innovadoras, rompedoras, que realmente aporten algo nuevo al mundo del audio, pues primero tienes que invertir, ¿no? Tu dinero, tu tiempo, tus recursos en crear aquello y luego mostrarlo al público. Y para mí, aquí está el reto, ¿no? O el mérito de estas empresas que están intentando hacer cosas nuevas, que es decir, oye, me están arriesgando, porque al final no deja de ser pues como una startup cualquiera, ¿no? Que es, creas algo que tú crees que al público le va a encajar, pero tienes que testear y ver qué tal funciona eso. Entonces, bueno, claro, aquí no sé si a nivel de financiación y demás, Ignacio, ¿esto se entiende fuera del mundo del audio, que alguien esté buscando dinero para hacer producciones sonoras? ¿Existe este sector? Claro. No. Ojalá existiera. Pero hasta las productoras, las distribuidoras, que yo llamo las distribuidoras que han apostado por pagar, no pagan a cualquiera. Sí, tienes que demostrar quién eres, que tienes una audiencia ya previa que te va a seguir, y tienen muy limitados sus presupuestos. Entonces, bueno, pues las grandes producciones de Podium, por ejemplo, que tienen muy buenos actores y actores de renombre, como en los papeles principales, pues les han pagado un dineral a estos actores principales. Yo estoy convencido que al guionista y al productor sonoro le han pagado su trabajo justito.
lo justo para vivir y ya está. No ha ganado dinero realmente, ¿no? No ha hecho un negocio de eso. Sin embargo, a los actores sí que se les ha pagado porque, bueno, pues son populares y eso ha sido un poco también el reclamo para conseguir la audiencia. Esa es la manera de hacer de los grandes. Los pequeños no podemos contratar a estos grandes actores porque te cobran a 1.000 euros la hora, ¿no? Para que os hagáis una idea, ¿vale? Lo hemos tanteado, nosotros lo hemos tanteado, y para un personaje que requiere grabar solamente durante 1 hora, reservas 2 horas, contratas a un actor de primera fila y te cobra 2.000 euros por las 2 horas, ¿no? Entonces, pero fíjate, si yo he comentado antes que el presupuesto de un episodio pueden ser 3.500 euros, hablando de costes, no para hacer negocio, o sea, para pagar a cada uno su trabajo, nada más. Entonces, yo creo que no hay todavía esa... Aquí en España, ojo, en Estados Unidos sí que hay empresas que están apostando por invertir dinero en producción, pero aquí en España todavía no, todavía es muy, muy temprano. Claro, ahora los del cine me van a matar, pero claro, durante muchos años el cine ha vivido de ayudas públicas que han ayudado para que se puedan lanzar producciones, ¿no? Quizá el sector del audio sería el momento de empezar a levantar la mano en plan, hola, estamos aquí, somos una industria cultural igual que el cine, ¿no? Quizá sería el momento de que, bueno, administraciones públicas empezaran a poner dinero también en la producción de audio. Ha habido, y de hecho hay todos los años subvenciones para producción cultural. Entonces, si eres capaz de encajar tu producción dentro de los pliegos, pues puedes obtener alguna subvención. Pero nosotros, por ejemplo, lo hemos explorado, esa vía, pero no valdría, por ejemplo, para una ficción sonora pura. ¿Por qué? Porque la aportación cultural está fuera de los ámbitos subvencionables, digamos. Porque no es como el cine, ¿no? Que hay ayudas específicas para cine, no solamente ayudas para el ámbito cultural. Entonces, pues de momento no hay ayudas específicas para el audio. No sé si hay mercado para que los gobiernos se interesen en ese tipo de ayudas. En realidad yo no querría una subvención, yo con una financiación me conformaría. Claro, ahí está. Sí, es que es suficiente. Al final es alguien que te dé el apoyo inicial para poder arrancar producciones y luego ya como empresa pues ya procurarás que esto sea un negocio real, ¿no? Que muchas veces es el problema del cine, que se ha subvencionado más que financiado y al final estamos pagando todos contenidos audiovisuales que, con perdón, nadie quiere ver. Pero bueno, esto sería otro tema y no quiero meterme más en jardines que vendrán a buscarme a mí. En Estados Unidos hay fondos de inversión para invertir en producción de cine. Entonces, claro, bueno, eso sería lo ideal, ¿no? Es un fondo de capital riesgo que invierte en producciones de cine y le saca una rentabilidad de X. Algunas funcionan, otras no. Pues esto, lo ideal sería que hubiera lo mismo en audio, ¿no? Que pudiéramos acceder a esas fuentes de financiación dando lo mejor de nosotros y luego, pues, hombre, habrá algunas que tengan más éxito que otras, ¿no? Pero, bueno. Sí. Lanzo una pregunta que creo que tiene bastante que ver con lo que estáis comentando. ¿Cómo podemos valorar si es un negocio sostenible o no? Ignacio. Si te lo planteas a medio plazo y consigues crear una comunidad que te siga, yo entiendo que sí, desde luego es nuestra apuesta. Entendemos que sí hay negocio y que y además cuando seamos capaces de demostrar que hacemos productos interesantes, de hecho los que han sido ya capaces de demostrar que hacen productos interesantes siguen siendo contratados y son contratados por las grandes productoras que tienen más fondos. Entonces yo creo que sí, que el mercado solo puede crecer e ir a más. Será un negocio sostenible, pero hay que planteárselo a medio plazo y tener otras fuentes de financiación. O sea, nosotros digamos que vamos a financiar la producción de la ficción sonora gracias a la producción de podcasts más convencionales, que ahora son videopodcasts, ¿no? La última petición que nos han hecho es un videopodcast. Y entonces, pues hay que comprar otro aparataje, ¿no? Y diferente. Pero bueno, al final nosotros nos centramos en el audio. Hacemos algo que no hacen otras productoras de vídeo, que es curioso, que es que nosotros editamos a tope el audio de los vídeos. Y eso es algo que, por ejemplo, no se lleva mucho en el sector y yo creo que también es algo que hay que poner en valor. Nosotros, si grabamos un video podcast, vamos a editar el audio de ese video podcast. Y si vamos a exteriores, como nos han encargado, vamos a grabar el canal de audio de manera independiente al canal del vídeo.
Porque para nosotros el audio es importante, es muy importante y lo vamos a tratar no solamente vamos a montar las imágenes para que quede bien el montaje con 2 o 3 cámaras, sino que vamos a hacer que el audio esté completamente procesado, vamos a reducir el ruido que pueda haber, cada crack que haya lo vamos a quitar y vamos a dejar un audio muy limpio, como si fuera eso una emisión de un podcast solo en audio, ¿no? Aunque lleve vídeo. Y entonces, bueno, hay mucho por hacer. Yo creo que eso al final con el tiempo pues se va a valorar también y que, bueno, pues que a lo mejor llega un momento en que la industria audiovisual no es el audio por un lado y el vídeo por el otro, ¿no? Sino que llega a ser algo que se fusiona en algún punto. Sí. Sí, claro. Yo aquí el reto que le veo a eso, y evidentemente como cualquier otro negocio, es el llegar a la audiencia, ¿no? El conseguir llegar a la audiencia, porque sí que es verdad que ahora mismo, pues quizá mucha gente, los que sepan qué es un audiolibro, que no son muchos, yo creo aún, tienen este concepto muy ligado a plataformas, ¿no? A Storytel, a Audible, la plataforma que sea, donde han escuchado probablemente los primeros audiolibros que han descubierto. Claro, para mí el reto de cualquier productora de contenidos, creador independiente de contenido en audio, lo que sea, es conseguir llegar al público, ¿no? Y conseguir mostrar el producto, porque más allá de que sea un producto de calidad, que en tu caso está clarísimo que lo produces, es cómo conseguir que esto no se quede en un cajón, ¿no? Llegar a la audiencia y que esta audiencia consuma tu contenido y esté dispuesta a pagar, también es un gran reto aquí a nivel de marketing, ¿no? A nivel de comunicación, de hacer llegar esto y que la gente lo conozca, porque, bueno, no es fácil. Claro, a nivel de marketing nosotros hemos apostado por elaborar también historias transmedia. Es verdad que nuestro fuerte es el audio y que queremos producir audio, pero hemos tomado la decisión de complementar ese audio con algo más. En este caso, ilustraciones tipo cómic. Entonces, bueno, pues de la primera producción que estamos preparando, hemos encargado y ya tenemos, por ejemplo, la ilustración del personaje principal por delante, por detrás, de lado, con una imagen. Entonces, bueno, pues al final lo que vamos a apostar es no a vender solamente la producción sonora como tal, sino que vamos a vender la historia con unos personajes. Y eso implica tener contenido en texto, por ejemplo, adicional a la propia historia en la que transcurre la ficción sonora. Eso implica tener láminas e ilustraciones de los personajes principales o de algunas secuencias. Es decir, que creemos que el producto transmedia puede ser muy interesante y puede ser una manera también de hacer marketing y de llegar mejor y de crear mejor esa comunidad que sufrague los gastos, los costes de una producción. Y antes, Paul, comentabas el tema habéis comentado el tema de audiencia y tú, por ejemplo, has dicho que consumías tanto podcast como, está claro, también audiolibro. ¿Qué tipo de público crees que suele consumir este tipo de contenido? Bueno, yo creo que aquí está el público que consume audio en general, ¿no? Yo creo que puedes entrar por un lado o por el otro, ¿no? Quizá te recomiendan audiolibros y entras por este lado y luego descubres el podcast, o entras por el podcast y luego descubres el audiolibro. Yo creo que hay un sector de productos súper interesantes que están ahí y que la mayoría de oyentes, al menos es mi caso y los oyentes que yo conozco, pueden escuchar una cosa o la otra en función del día, del momento, de la semana, de si están despejados y quieren desconectar o si quieren estar concentrados y quieren aprender, ¿no? Incluso está todo el sector también súper interesante del audiocurso, ¿no? Que aquí hay también un gran recorrido para hacer y creo que es súper interesante. Entonces, yo creo que un mismo oyente puede ser consumidor de varias de estas cosas, ¿no? Y yo, por ejemplo, en mi caso, yo consumo mucho podcast, como ya sabéis, pero en medio de los episodios que yo sé que salen este día o este otro en la semana, los espacios vacíos los ocupo con audiolibros, ¿no? Incluso en alguna ocasión con audiocursos. Entonces voy complementando, siempre escucho cosas, siempre voy con los cascos puestos, ya forma parte de mi atrezzo, y entonces voy escuchando podcast y en medio voy rellenando huecos con audiolibros y demás. Entonces, no sé si hay un tipo de oyente definido de audiolibro o de ficción o de podcast, o todos hacemos un poco de todo en mayor o menor medida. Ignacio, igual vosotros lo tenéis más controlado esto.
Yo creo que todo el mundo es un oyente potencial. Entonces, desde ese punto de vista, como tú decías, puede que entres por un podcast, puede que entres por un audiolibro, pero al final, a todo el que le enseñas un producto que le interesa en formato de audio, lo va a consumir. Porque todos tenemos huecos o tramos de nuestro día a día en el que podemos estar escuchando algo interesante, ¿no? Igual que escuchamos música. Entonces, yo creo que el perfil del oyente es universal. Otra cosa es que hay que dar a conocer los distintos tipos de productos a aquellos que todavía no se han acercado al formato audio y que, bueno, pues siguen escuchando solo la radio, por ejemplo. Pues, ¿quién no ha escuchado la radio, ¿no? De cualquier generación, desde música a programas de noticias, etcétera. Pues al final todos son oyentes. Que no han descubierto el audio bajo demanda, lo que llamamos audiolibros o podcast. Bueno, es posible que todavía no lo hayan descubierto, pero al final todos somos oyentes y entonces desde ese punto de vista la audiencia es universal. Esa es la mejor parte, ¿no? De esto. Sí, y que igual hay parte de la audiencia que no ha entrado simplemente porque no ha encontrado contenidos que le interesen, ¿no? Que al final esto tampoco hay que perderlo de vista. Y me remito otra vez a lo que comentaba antes, que a la gente le interesa el audio, aquel que le han recomendado o ha descubierto, más allá de que eso sea un podcast, sea una ficción o sea un audio, lo que sea, ¿no? Al final, muchas veces somos nosotros los que le ponemos etiquetas a eso, pero que no hace falta, es decir, el público general no sabe que aquello es A o B y le da igual, le interesa o no le interesa. Y por eso me parece súper interesante lo que comentaba Ignacio de ostras, hacer una experiencia, ¿no? Vender una historia, más allá de que sea una cosa o la otra, complementando pues con ilustraciones, con el vídeo, ¿no? Con pequeñas fracciones de la historia en versión animada, en versión cómic. Hay mil historias y mil cosas que podemos hacer para llegar mejor a la audiencia y ni siquiera mencionando que aquello es A o es B. Simplemente está esta historia en audio, escúchala que te va a interesar. Sí. Es muy buena frase esa para enmarcar. Tenemos historias en audio, escúchalas, que te van a y gustar. Y ya está, en la etiqueta ya se le ponemos nosotros, pero tú disfruta, ¿no? Es un poco eso. Sí. Pues muy bien, bueno, qué interesante. Es decir, que es un formato que da para mucho y va creciendo día a día, ¿no, Ignacio? Es decir, que seguro que veremos mucho contenido. Sí, yo creo que va creciendo despacio, pero va creciendo y de hecho los que nos dedicamos a la producción, pues cada vez hay más oportunidades y desde luego a nosotros no nos faltan las ideas, ¿no? De historias de todo tipo para poner en marcha. Será un problema de dinero en todo caso, pero no de creatividad, ¿no? Eso está claro. Eso es. Muy bien. Bueno, pues si os parece, chicos, para ir terminando el episodio, podéis dar algunos consejos finales, algunas conclusiones, 2-3 frases cada uno, para alguien que quiera lanzarse a empezar a producir audiolibros. Yo le voy a dejar a Ignacio, que él es el experto, y yo solo voy a decir que en el sector del audio en general se están abriendo muchas oportunidades, porque él lo decía, ¿no? Esto está creciendo, es una industria que se está formando, empieza a haber muchas oportunidades para directores, actores, guionistas, productores. Ahí hay un abanico de trabajos súper interesante y es una industria que va creciendo y que en algún momento se quedará estable, pero que de momento yo creo que ofrece muchas oportunidades. Así que me parece un sector súper interesante para estar al día, un poco al caso de qué es lo que está pasando, y para todos aquellos perfiles profesionales que están en el sector del audio, la creatividad, la producción de contenidos, pues ojo, porque yo creo que aquí hay cosas interesantes que pueden pasar. Pues yo creo que lo primero que hay que hacer, cualquiera que quiera dedicarse a alguna de las facetas de la producción de audio, es escuchar mucho y muy variado. Es lo primero, ¿no? Ver todo lo que hay, ver todos los experimentos que se hacen, escuchar no solo cosas, si es de España, por ejemplo, pues escuchar mucho de Sudamérica, que hay cosas fantásticas. Y además, pues como es el mismo idioma, al final se entienden bien y puedes entender los matices incluso de la producción, ¿no? Porque a veces en otro idioma a lo mejor entiendes lo que dicen, pero te pierdes los matices de la producción. Pero en el mismo idioma, no cerrarse a una tipología o a una etiqueta específica, escuchar mucho. Da igual que seas director, que seas actor, que seas un locutor más convencional, que seas productor de sonido, que seas guionista.
escuchar mucho y muy variado para encontrar tu hueco, tu diferenciación, lo que te gusta realmente y ser bueno en lo que haces. Muy bien. Bueno, pues ahora sí que es vuestro momento de hacer este spam de valor. Así que si queréis lanzar un CT al aire, todo vuestro. Pues, Venga, pues yo lo tengo fácil vale. porque agenciapodcast.com para todo tipo de producción de audio, como decimos nosotros, si es audio, si suena, lo hacemos, ¿vale? Y ya está, hemos incorporado el vídeo, con lo cual hacemos de todo. Pero sí quería aprovechar y recomendar basicast.com porque es un directorio de ficción sonora que hemos puesto en marcha con todas las producciones de ficción sonora de las distintas plataformas. Bueno, todas no están todavía, pero bueno, están clasificadas por categorías, están puestos los actores que participan, el número de temporadas que son, lo que duran, y bueno, pues es nuestra contribución también al sector para intentar dar difusión a este tipo de formatos de audio en el que nos queremos especializar. Basicast.com. Me lo apunto y después le echo un vistazo también. Qué bueno. Pues en mi caso, nada, deciros que tengo una página web que es paulrodriguez.com. Ahí vais a encontrar todos los enlaces a los proyectos que estoy haciendo y las movidas que tengo, entre ellas una newsletter también. Y sobre todo estoy súper activo en Twitter, @paulrodriguezriu. Si me queréis contactar por ahí, tengo los DMs abiertos, lo que haga falta. Perfecto, pues muy bien, chicos. Ha sido muy interesante, muchísimas gracias y os deseo mucho éxito en todos vuestros proyectos. Gracias, un placer estar aquí con vosotros. Gracias, Chisco y Paul. Encantado de compartir este rato. Esperamos veros pronto en otro episodio. Seguro. Muy bien. Y gracias a ti por escucharnos. Recuerda que puedes suscribirte al podcast en cualquier plataforma de podcast y recomendarlo a todo el mundo. También nos puedes dejar una bonita reseña de 5 estrellas en Apple. Nos encantan. Volvemos dentro de 2 semanas con un episodio sobre SEO para WordPress. Saludos. Esto es Planeta M, la tertulia semanal de marketing digital.